Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poder meditar en la palabra y gracias a Dios por todos los padres que pueden conectarse en este momento o que escuchen la transmisión más adelante. Hoy pues queremos hablar sobre un tema importante para los padres, justamente cerca a su día, pues un tema que es muy valioso para cada uno de ustedes, el tema del legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Y cuando nosotros hablamos de legado, por lo general, lo primero que viene a la mente es la herencia. ¿Qué vamos a dejar como herencia a nuestros hijos? Y de hecho es un tema ¿qué decir? Es un tema que a muchos les preocupa ya llegando a cierta edad, porque dicen, bueno, ¿y ahora qué les dejo? Pues a mis hijos. ¿Alcanzará para todos mis hijos lo que les voy a dejar? Es un tema que a muchos les inquieta. De hecho, según un estudio que se hizo hace pocos años, se vio que el 88% de los adultos mayores tienen esa preocupación. ¿Qué les voy a dejar como herencia a mis hijos? Y pues para ellos es poder ver si es que se les va a dejar algo bastante oneroso en lo posible, como para que puedan ellos salir adelante. Pero el problema es que lastimosamente no vamos viendo algunos inconvenientes que se dan con el tema de la herencia. Primer problema que se suele dar es que comienzan a haber conflictos entre los mismos hijos. Varios casos yo he podido ver en los cuales las familias terminan divididas por la herencia. Mientras estaban los padres vivos, todo era paz y armonía, pero mueren los padres y por el tema de la herencia comienzan a dividirse ahí entre familias, entre bandos, por tratar de quedarse con la herencia. Otro problema que a veces suele darse y que no nos damos cuenta es el problema relacionado con el tema legal. A veces solamente pensamos en qué les voy a dejar. Me voy a dejar estas tierras, les voy a dejar esta casa, pero no nos preocupamos por dejar todo sentado en regla. Y como no está sentado en regla, ahí es cuando comienzan los unos a decir yo necesito más, el otro a decir yo estuve con papá hasta que se murió, yo estuve más tiempo con ellos, esta parte yo les ayudé a comprar porque no se puso bajo testamento, es decir, no fueron a un abogado y establecieron cuánto van a dar a cada uno, ahí comienzan los problemas. Otro problema que se sabe dar y a que a veces algunos no saben es que el Estado, el gobierno, exige un porcentaje de esa herencia. Dependiendo de cuánto se les deje como herencia, va desde el 0% hasta el 35% de lo heredado. Así que, quieras o no quieras, en algún momento, pues tal vez incluso termines heredando al Estado parte de lo que tú estás queriendo dejar a tus hijos. Entonces, se vuelve complicado el tema de dejarles una herencia a los hijos. Pero les pongo incluso otro problema más. Hoy en día nosotros vivimos, según dicen los datos estadísticos, más que nuestros antepasados. Así que hoy en día más o menos una persona puede vivir hasta los 74 años y muchos superan esa edad. ¿Cuál es la situación? Que si yo le dejo una herencia a mis hijos cuando yo tenga 74 años, mis hijos posiblemente tengan más de 50 años, lo cual significa que ellos también ya tendrán hijos y posiblemente ya tendrán nietos. Entonces, si yo le dejo una herencia a mis hijos que ya tienen nietos, la verdad es que no va a ser mucha ayuda para ellos. La verdadera ayuda es cuando están empezando, cuando tienen sus 18 o 19 años, quieren empezar, quieren emprender, ahí pues puede ser una buena ayuda. Pero ya cuando tienen sus 50 años, la verdad es que no va a ser mucha ayuda esa herencia que les puedo dejar. De hecho, según estudios que se han hecho, se ha podido observar que cuando se les deja la herencia a los hijos, el 70% de esa herencia es dilapidada por los hijos. Es decir, no pasa de la primera generación y todo lo que se les dejó ¿cómo decirlo? Se lo gastan en esos pocos años después de que han muerto. El 90% es gastado por los nietos. Y pues ya para la tercera generación no queda nada de lo que nosotros les habíamos heredado. Así que por todo esto no es tan recomendable, o al menos no es la mejor opción esta de dejarles una herencia. ¿Cuál pues entonces podría ser el legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos? Partamos por algo que sí es un hecho y que no podemos nosotros negar. ¿Debemos nosotros dejar una herencia económica a nuestros hijos?
La palabra nos dice que sí deberíamos dejarla, pero no lo pone como una imposición, lo pone como el ejemplo de una persona que actúa correctamente. Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a sus nietos, el pecador amasa fortunas que quedarán para el justo. Ahí el texto bíblico nos muestra que cuando una persona es buena, cuando una persona es recta, cuando una persona sabe actuar conforme a los planes y propósitos de Dios, no es que le va a tocar dejar una herencia, sino que debido a su manera de vivir, va a terminar dejando una herencia para sus hijos e incluso para sus nietos. Entonces, si tú eres bueno, si tú eres responsable, si tú sabes gastar correctamente tus recursos, tenlo por sentado, vas a dejar una herencia para tus hijos y para tus nietos. Pero si tú eres irresponsable, si tú despilfarras tu dinero, si cada que pasa un año te estás comprando una nueva televisión porque ya no te gusta la que tenías antes, si eres una persona que llega el dinero y ese momento dices, bueno, pues familia, vamos a comer en el mejor restaurante. Si cada vez que tú tienes la oportunidad de comprar, de invertir en algo mejor para poder hacer crecer tu negocio, en lugar de eso, más bien prefieres despilfarrarlo con los amigos, entonces tenlo por seguro, no vas a dejar nada a tus hijos. Lo importante acá es, como dice este proverbio, saber ser buenas personas. Si lo somos, vamos a dejar una herencia a nuestros hijos. Esto es lo que me dice el texto bíblico, pero no se queda ahí. El legado que yo les voy a dejar a mis hijos va mucho más allá. El segundo tipo de legado que yo le puedo dejar después de este legado material es el tiempo que yo paso con ellos. Ese es un legado que tú le dejas y que va sumando día a día. No es que yo cuando ya estoy por morirme recién en ese momento quiero hacerlo, sino que cada día que pasa, yo estoy pasando un tiempo de calidad con mis hijos. Dice un autor contemporáneo, el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Si tú sabes dejar tiempo a tus hijos cada día, tú estás dejando un buen legado a tus hijos. Tus hijos se acordarán, se acuerdan, dirán entre sus hermanos, ¿no? Se acuerdan cuando papá nos llevaba a la cascada, se acuerdan cuando nos llevó a la laguna, ¿se acuerdan cómo sabíamos compartir la mesa? ¿Se acuerdan cómo estuvimos en el campo trabajando? ¿Se acuerdan cómo nos enseñó este oficio? Todo ese tiempo invertido en tus hijos quedará en su memoria. Es un tiempo que debes pasar con ellos. Y el texto bíblico también nos respalda en esto. Dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este texto, que nosotros lo recordamos seguramente porque nos habla de la responsabilidad que tenemos como padres, pueden ustedes darse cuenta de todo el tiempo que debo invertir en la formación de mis hijos. El texto bíblico, miren lo que no dice. El texto bíblico no dice, y estas palabras que yo te mando hoy, le dirás al profesor de la escuela dominical que le enseñe a tus hijos. No dice eso. El texto bíblico dice que tú como padre, tú tienes que poner esas palabras en el corazón de tus hijos. ¿Cuándo? Cuando estés en la casa, significa que pasarás tiempo con tu hijo en la casa. Cuando estés en el camino, significa que buscarás compartir un tiempo con tu hijo en el camino. Al acostarte, significa que tú estarás pendiente de tus hijos para que vayan a dormir. Al levantarte, significa que tú estarás pendiente de tus hijos cuando empiece el día. Así que ustedes pueden darse cuenta que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en el día completo en nuestros hijos. No es que a veces dejamos que la mamá se haga cargo, sino que el padre tiene una gran responsabilidad como sacerdote que es del hogar. Y claro, si en un hogar no está el padre, pues la madre debe asumir esta responsabilidad. Y en algunos casos, pues equilibran y ahí están entre los dos mediando como para tratar de darle un tiempo el padre, un tiempo la madre, está bien.
pero cuidado con que los padres descuiden esta gran responsabilidad que tienen. Legarle o dejarle un tiempo a sus hijos es una gran responsabilidad y una gran herencia que tú le estás dejando a tus hijos. Ellos se acordarán más de eso que de cuántos terrenos les dejaron en herencia. Se acordarán de los días que pasaron juntos, se acordarán de todo lo que les enseñaste. Eso no se borrará de su alma. Tercer legado que debemos nosotros saberles dejar a nuestros hijos tiene que ver con nuestro legado moral, es decir, con nuestra manera de vivir. Esto es muy importante que nosotros sepamos dejar a nuestros hijos. Dice un autor contemporáneo: vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, en cariño e integridad, piensen en ti. Esa es la manera como deberíamos vivir. Vivir de tal manera que cuando nuestros hijos busquen un ejemplo de justicia, piensen en nosotros como padres. Que cuando busquen un ejemplo de cariño, de afecto, de ternura, piensen en nosotros como padres. Que cuando busquen un ejemplo de integridad, de hacer las cosas correctamente, pase lo que pase, piensen en nosotros. Ese es el legado moral que nosotros podemos y debemos dejar a nuestros hijos. Y te quiero traer a colación un ejemplo bíblico que es de un padre espiritual para con su hijo. Me refiero a Pablo, el apóstol Pablo, con su hijo espiritual Timoteo. Dice segunda de Timoteo 3, 10 al 11: pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi forma de vida, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar las persecuciones y los sufrimientos. Sabes las cosas que me sucedieron en Antioquía, Iconio y Listra, y que también allí fui perseguido, aunque el Señor me libró de todo. Déjame mostrártelo en el texto que la mayoría de nosotros manejamos, el texto de la Reina Valeras, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Dice: pero tú has seguido mi doctrina. Y ahí yo me quiero detener. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le dejó como herencia a su hijo espiritual Pablo? Su doctrina. ¿Qué significa eso? Pablo le estuvo enseñando constantemente a su hijo espiritual todo lo referente a la palabra de Dios. Es más o menos lo que veíamos en el punto anterior, el tiempo. Pablo invirtió tiempo en su hijo espiritual y por eso es su hijo espiritual. No simplemente porque lo diga Pablo, sí, sino porque realmente invirtió tiempo en formar a este hijo espiritual. Le enseñó la doctrina, le enseñó todo lo que debía saber sobre la palabra de Dios, a tal punto que en este momento, cuando Pablo le está escribiendo y le está dando instrucciones a futuro, Timoteo ya es pastor de una iglesia. Es pastor de una iglesia que Pablo fundó. Ahora Timoteo es el que está a cargo de la iglesia y, ahora Timoteo está a cargo de la iglesia y Pablo está en la cárcel. Está tratando de ver qué va a pasar con su vida. Sin embargo, él está conforme, está tranquilo, porque más adelante dirá: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces él está tranquilo, pero su hijo espiritual, en el cual invirtió tiempo enseñándole de Dios, ahora él es el pastor de la iglesia que él formó. Entonces debemos empezar a formar a nuestros hijos desde ahora. El segundo legado que le deja a su hijo espiritual dice: conducta. Es la manera de vivir, la manera de ser, la manera de comportarse. Nuestros hijos no aprenden solo de lo que les decimos, aprenden de cómo vivimos. Si tú a tu hijo le dices que diga una mentira, o si tú le ves más bien dicho, si tú como padre comienzas a actuar de una manera que no es como tú le estás enseñando, tú le dices a tu hijo: no mientas, pero tú estás mintiendo. Lo que tú le estás realmente enseñando a tu hijo es que hay que aparentar que uno es un buen cristiano. Si tú le estás diciendo a tu hijo: tienes que ir a la iglesia, y tú no vas a la iglesia, tú le estás diciendo: hay que aparentar que ese es un buen cristiano. Pero si tú con tu conducta le enseñas a tus hijos la honradez,
el respeto a las autoridades, el temor de Dios. Si tú enseñas todo eso a tu hijo, le estás dejando un tremendo legado, mejor que cualquier terreno que le puedas dejar, porque con ese buen ejemplo que le has dejado, él mismo podrá construirse su propio futuro, él mismo se podrá comprar sus propios terrenos. Pero en cambio, si tú le dejas solamente tierras, pero fuiste un mal ejemplo, si él recibió como legado tuyo el ser irresponsable, el no pagar sus deudas, el endeudarse de gana, el estar siempre comprando televisiones más caras, celulares más caros, si eso es lo que les vas a dejar a tus hijos, créeme que no pasará un año y venderá el terreno para comprarse otra televisión. Así que aprende a dejarle a tus hijos una buena manera de vivir, una conducta correcta. El tercer legado que le deja Pablo a su hijo espiritual es propósito. En otras palabras, una razón de vivir. Lo que le deja Pablo a su hijo espiritual es el poder definirse para qué estoy aquí en la vida, para qué estoy aquí en la tierra. No simplemente porque sí, porque nací, porque me tocó nacer y ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Sino un propósito de vida. ¿Cuál es ese propósito de vida? Puedo estar para servir a los demás, puedo usar no sé, tal vez yo no tengo mis estudios, no he llegado a terminar el colegio, la universidad, pero sin embargo digo, lo que yo sé hacer, lo dedico para servir a los demás. Cuando tu hijo se haga médico, se haga ingeniero, cuando tu hijo llegue a tener unos cuantos títulos como doctorados, en ese momento podrá tener todos los estudios que quiera, pero él recordará que tú le diste un propósito, servir a los demás. Y eso hará con esos títulos que él tiene. Pero si tú no le enseñaste eso, si tú le enseñaste a despilfarrar el dinero, si tú le enseñaste solamente a vivir para sí mismo y qué me importa lo que haga el resto, entonces usará esos títulos, esos doctorados solamente para sí mismo. No le importará ni siquiera a su esposa ni sus hijos. Todo depende de si les enseñas a tus hijos un propósito, servir a Dios y servir al prójimo. El siguiente propósito, perdón, el siguiente legado que le deja Pablo a su hijo espiritual es la fe, es la confianza en Dios, es el saber reconocer que en los momentos difíciles puedo contar con Dios. Tal vez cuando ya tu hijo crezca, tenga un buen título y tenga un sueldazo, a lo mejor él va a comenzar a pensar, yo no necesito de Dios, yo ya tengo mi sueldo. Pero si tú le enseñaste desde niño a confiar en el Señor, él recordará eso hasta el final de sus días. Y cuando pase un apuro, se acordará, papá me sabía decir que tengo que poner mi fe en Dios. Voy a orar y voy a pedirle perdón a Dios porque estuve poniendo mi confianza en el dinero. Déjale ese legado a tu hijo, la fe, la confianza puesta en Dios. El siguiente propósito o el siguiente legado que le deja Pablo a su hijo espiritual es la longanimidad. ¿Y qué es eso? Esa palabra que no usamos muy seguido nosotros en nuestro diario vivir. Longanimidad es una palabra bien bonita, la verdad. Viene de dos palabras. La una es largura y la otra es ánimo. Significaría algo así como largura de ánimo. ¿Y qué significa eso? Mira, te doy el otro ejemplo para poderlo poner en comparación. Hay una palabra que dice pusilánime. Esa significa ánimo como pulsos. Ahora sí te lo explico de esta manera. El que tiene el ánimo como pulsos es una persona que se emociona y se desanima, se emociona y se desanima, como los pulsos del corazón. Se emociona y se desanima. Está feliz, está triste. Está feliz, está triste. Se emociona porque algo salió bien, pero al siguiente día ya está triste. Es de esas personas que tú les encuentras por el camino y le preguntas cómo está, aquí sobreviviendo. Al siguiente día le preguntas cómo está, muy bien, gracias a Dios, el Señor es mi fortaleza. Al siguiente día le preguntas cómo está, odio la vida, me apesta la vida, no quiero saber nada de la vida. Ese es el pusilánime. Mientras que la persona que tiene longanimidad se mantiene arriba siempre, pase lo que pase.
No importa las circunstancias que me toque pasar, yo me mantengo en alto. ¿Cómo está en este día? Bien, gracias a Dios. Siguiente día, ¿cómo está este día? Bien, gracias a Dios. Al siguiente día, ¿cómo está hoy día? Bien, gracias a Dios. Es la persona que a pesar de los problemas puede estar con una enfermedad. Puede ser que le hayan botado del trabajo, pero eso no afecta su estado de ánimo. Siempre se mantiene en alto. Si es que le despiden, dice, bueno, pues Dios tendrá sus propósitos, hay que empezar a buscar otro trabajo. Si viene una enfermedad, dice, Dios puede transformar esta enfermedad en bendición, así que me pongo a orar. Si tiene problemas con los hijos, ¿qué dice? Lo que la palabra me ha enseñado es a orar por mis hijos y voy a ponerme a orar por mis hijos. Esa es la longanimidad. Pase lo que pase, mi ánimo se mantiene alto. ¿Cómo es tu ánimo? ¿Vives como el pusilánime, saltando, saltando? ¿O eres como el apóstol Pablo, siempre con el ánimo arriba? El apóstol Pablo nos da el ejemplo en su manera de vivir, cuando, por ejemplo, está en la cárcel y más bien anima a los demás. Por ejemplo, en Filipenses 4:4, cuando tú lees ese texto, tú encuentras que Pablo les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pues resulta que Pablo estaba en la cárcel mientras les está animando a los de la iglesia de los filipenses. Entonces, no es que estaba desanimado, él se mantenía con su ánimo arriba. Y así es como debemos estar nosotros. Y ese es el legado que dice el texto bíblico que debemos dejar a nuestros hijos. Ojo, no está diciendo que les ocultemos la realidad. Algunos padres le ocultan la realidad a sus hijos. Cuando, por ejemplo, han perdido un trabajo, no quieren decirle a los hijos que está pasando eso. Puedes decirle, pero cuando tú le digas, dile, sin embargo, vamos a orar para que el Señor nos ayude a salir de este momento. ¿Sabes por qué le debes decir eso? Porque cuando tú le enseñas eso a tus hijos y tus hijos pasen algún problema, luego se acordarán y dirán, cuando mi papá perdió el trabajo, él se puso en oración. Yo voy a ponerme en oración. Pero si en cambio solamente les muestras la cara feliz, de que sí, el Señor está conmigo, el Señor me fortaleza, pero no le muestras los problemas que estás pasando, no les estás enseñando cómo deben enfrentar todos esos problemas. El siguiente legado que le deja Pablo a su hijo espiritual es el amor. Y eso debemos nosotros aprender a dejar a nuestros hijos. Lastimosamente, antiguamente, se nos enseñaba que como hombres no deberíamos nosotros ser muy afectuosos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia me muestra que yo debo saber amar a mi prójimo primeramente, y obviamente eso significa amar a mis hijos. Cuando yo les expreso amor a mis hijos, ellos tienen un legado que nunca se les borrará. Mi papá me quería y él me lo demostró de muchas maneras. Así que yo debo aprender a dejarles un buen legado de amor a mis hijos. Eso es parte de lo que nosotros dejamos a nuestros hijos. El siguiente legado que nos dice el texto que dejó Pablo a su hijo espiritual es la paciencia. ¿Qué significa esto de la paciencia? Es más bien, algunos lo traducen de otra manera. Si tú ves en otras traducciones vas a encontrar otra palabra, la perseverancia. No es lo mismo que la paciencia. La paciencia es simplemente saber soportar lo que se viene encima. La perseverancia es más bien seguir avanzando a pesar de los problemas. Alguna palabra que también se usa a veces es la tenacidad, es decir, sigo avanzando. Viene un problema que me quiere hacer echar para atrás, sigo avanzando, no me dejo desanimar por los problemas, sigo adelante, no me voy a dejar llevar por toda esta situación. Como cuando tú estás en el río y de repente viene la corriente es fuerte y te dejas llevar por la corriente, eso no es la perseverancia. La perseverancia es nadar contra corriente, es seguir avanzando a pesar de que todo parece oponerse. Eso es lo que le dejó Pablo a Timoteo. Por eso es que Timoteo pudo salir adelante y por eso es que tus hijos pueden llegar a salir adelante, porque les enseñas a ser perseverantes. No les salió el ejercicio de matemática del colegio, enséñale a ser perseverante. Dale, mi hijo, hasta que salga.
le estás enseñando carpintería, no le salió a la primera, no le desanimes. Enséñale a seguir persistiendo hasta que salga. Cuando tú le enseñas la perseverancia, tu hijo llegará muy, muy lejos. Dicen que la disciplina siempre termina venciendo a la inteligencia. ¿A qué se refiere esta idea? Puede haber un chico que tenga un coeficiente intelectual mucho más alto que tu hijo. Puede ser que él sea un genio y que solamente le enseñas una vez y ya se aprende toda la materia. Y mientras que tú o tu hijo no logran hacerlo, le cuesta aprender. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ese genio, si es perezoso, si no es perseverante, se quedará tranquilo y dirá, bueno, ya sé, yo no necesito estudiar. Con lo que sé, con eso me quedo. Se queda en este nivel porque no estudia, porque no se prepara, porque es confianzudo, porque dice, no, yo con lo que sé, con eso me basto. Y se quedó en este nivel. Pero el otro, en cambio, no tiene tanta inteligencia, no le cuesta aprender química, matemática, física, le cuesta, pero es perseverante. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y le rebasó al inteligente. Siempre la disciplina vence a la inteligencia. Si tú quieres dejarle un buen legado a tus hijos, enséñales a ser perseverantes, enséñales a ser disciplinados. Y con eso ellos lograrán mucho más que si tú les dejaras un terreno. Enséñales este legado. Ese es el legado moral que yo les puedo dejar a mis hijos. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. 7 elementos que yo les puedo dejar a mis hijos y que van a terminar siendo de gran bendición para ellos en el futuro. Hasta ahora hemos visto el legado del tiempo. A ver, primero, el legado económico, que si es que eres una persona disciplinada, les dejarás, aunque sea un chicle, pero les dejarás a tus hijos un legado económico. Pero ese no es el más importante. El legado del tiempo, ese es más importante y tú tienes que saberles dejar. El siguiente es el legado moral. Estos 7 elementos que nos enseña el apóstol Pablo sirven para nosotros dejarle a nuestros hijos. Y voy con el más importante de todos los legados que yo le puedo dejar a mi hijo. Y este lo puedo sacar de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Déjame buscarlo acá en mi Biblia para podértelo leer en la versión que seguramente la mayoría de ustedes maneja. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí el texto clave es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Ahí nos habla de la herencia. Dios nos ha dejado una herencia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que tú tienes una herencia. Y antes de que me digas, a ver, ¿dónde está ese terrenito que me ha dejado el Señor? Déjame decirte que esa herencia no es económica. Esa herencia es espiritual. Y es lo mismo que tú debes dejarle a tus hijos, una herencia espiritual. ¿Cuál es esa herencia espiritual? Es una relación con Dios. Esa relación con Dios es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. Más que cualquier otro elemento, lo moral es valioso, el tiempo es importantísimo, lo económico puede tener su valor, pero nada se compara con la herencia espiritual que tú puedes y debes dejar a tus hijos. Esta herencia, dice Primera de Pedro 1:4, es incorruptible, es decir, no se corrompe. Puede pasar el tiempo, pueden pasar los años, puede ser que tú le dejes esa herencia después de varios años, esa herencia no se corrompe.
esa herencia se mantiene constante en tus hijos. Esa herencia, también dice el texto bíblico, es incontaminada. Las herencias económicas, el dinero que yo les dejo a mis hijos, puede llevar contaminación, puede estar contaminado con la avaricia, con la codicia, y termina también lastimando a la familia. Pero la herencia que viene de Dios es incontaminada. No se contamina ni contamina a los demás. Así que yo puedo dejarle esa herencia seguro a mis hijos, y que estoy seguro que con esa herencia ellos podrán salir adelante, pase lo que pase. Tienen a Dios de su lado y con eso es suficiente. Y también dice el texto bíblico que esa herencia es inmarcesible. Esa es la palabrita más complicada de este texto. Inmarcesible. No es una palabra que se use mucho, ¿no? Yo no he oído a los hermanos decir a sus esposas, mi amor, te traigo estas rosas inmarcesibles. No es una palabra que se use a menudo. ¿Pero qué significa? Que no se marchita. Eso es inmarcesible. Y la herencia que Dios nos ha dejado no se marchita. Pasan los años, pasa la vida, y sin embargo, esa herencia se mantiene intacta como el primer día. Pero te digo algo más sobre esa herencia. Cuando tú le dejas a tus hijos una herencia espiritual, tú no pierdes nada. Si yo me le dejo una herencia a mis hijos económica, supongamos que se me ocurre, después de oírle al pastor Pablo el día de hoy, digo, no, pues más bien les voy a dejar a mis hijos en vida la herencia. Antes de que me muera, les voy a distribuir las tierras para que ellos se queden con algo para que empiecen en su vida, para que empiecen desde ya. Supongamos que piensas hacer eso. ¿Qué es lo que significa? Que tú te estás quedando con menos tierras. Eso es lo que significa. Tienes un terreno, lo divides entre tus hijos, cada uno se queda con una porción y tú te quedaste con menos. Eso pasa con la herencia material. Pero en cambio, con la herencia espiritual, si tú le dejas toda la herencia espiritual a tus hijos, tú no has perdido nada. Tú sigues con la misma cantidad de herencia espiritual que tenías antes de repartirlo entre ellos. Así que déjales esa herencia espiritual. Porque cuando tú solo le dejas plata en el bolsillo y nada en el alma, déjame decirte que al cabo de un tiempo verás a tus hijos pelearse unos contra otros como si fueran buitres. Más bien déjales una herencia espiritual. Si les dejas esa herencia espiritual, primero, el amor a Dios, una buena relación con Dios, una relación viva con Jesucristo, cuando tú les dejes el legado de las tierras, de la plata, del dinero que tú les vas a dejar a ellos, déjame decirte que ellos no estarán amando el dinero, porque su corazón le pertenece a Dios. Y cuando tú dejes ese dinero o esas tierras, no estarán peleándose por eso, porque estarán diciendo, yo tengo lo que necesito, que viene de Dios. Si este terreno lo voy a recibir, gracias a Dios, pero si no, no me hago problema por eso. Todo eso pasa cuando tienen en su corazón a Dios. Déjales esa herencia espiritual. ¿Cómo hago para dejarles esa herencia espiritual a mis hijos? Primero, pasando tiempo con tus hijos y enseñándoles la palabra de Dios. Segundo, llevándoles a tus hijos a la iglesia para que aprendan eso que están enseñando en la iglesia. No es cuestión de dejarles como algunos hoy en día ya es muy común decir, hay que dejarle que el hijo decida. No, 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 no. Tú tienes que llevarle a tu hijo a la iglesia. Ya cuando tenga sus 18 años, a lo mejor ahí él podrá decidir si sigue o no sigue yendo a la iglesia. Pero tú, hasta los 18, tú sabes que es tu responsabilidad, que tiene que ir a la iglesia contigo. Así como tú no le vas a decir a tu hijo, ¿quiere ir hoy a la escuela o quiere ir hoy al colegio? No quiere. Bueno, no se preocupe, mijito, quédese nomás viendo la tele. Tú no le dices eso a tu hijo. Tú sabes que tiene que estudiar, así que pase lo que pase, se me va al colegio, se me va a la escuela. Yo recuerdo que cuando era niño, un par de veces ahí yo de tramposo le decía, estoy enfermo, no puedo ir al colegio. Nada, se me va, tómese esta pastilla y se va al colegio. No puede faltar al colegio. Y lo mismo me decían de la iglesia. El domingo en la mañana, pase lo que pase, se me va a la iglesia. No puede quedarse en la casa. El domingo es para el Señor, así que nos vamos a la iglesia. Esa es la segunda manera como tú le dejas un legado espiritual a tus hijos. Tercera manera de dejarles un legado espiritual a tus hijos, oren como familia. Enséñales tú a tus hijos a orar.
Cuando están sentados a la mesa antes de comer, enséñales a orar por los alimentos. Cuando están por terminar el día, desen un tiempo para orar como familia. Al empezar el día, empiecen orando. Van a salir de viaje, antes de salir, oren. De esa manera tú le estás dejando un legado espiritual a tus hijos. Enséñales a tus hijos a apartar una porción de sus ingresos para el servicio del Señor. Le estás dejando un legado espiritual a tus hijos. Con eso ellos saben, este dinero que trabajé no es mío, es de Dios. Así que la parte que Dios me ha pedido la pongo a un lado. Esa es otra manera de enseñarles un legado espiritual a nuestros hijos. Son diferentes maneras, pero lo importante es enseñarles a nuestros hijos a poner su confianza en Dios, a tener a Dios como primer punto en su vida y también el poder tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Enséñales, explícales lo que Cristo ha hecho por ellos y anímalos a dar su paso de fe. Si todavía no lo han dado, si no han decidido entregar su vida a Dios por medio de Jesucristo, si no se han arrepentido de sus pecados, enséñalos a hacerlo. Que ellos puedan tener ese compromiso. Qué maravilla, qué hermoso, qué glorioso que sea el padre el que lleve a los pies de Cristo a su hijo. A veces los padres tienen miedo de esto y como que piensan que no, el pastor tiene que hacer, así que corriendo le llevan al hijo donde el pastor, mi hijo quiere aceptar a Cristo como su Señor, hágale aceptar. No, o sea, si tú estás en ese proceso y tu hijo quiere aceptar a Cristo, pues ora con él y que lo reciba ahí contigo. Y si quieres más instrucción, más orientación, luego llévalo al pastor para que el pastor le oriente y le explique lo que acaba de hacer con esta decisión de fe. Pero si tu hijo en ese momento quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, pues adelante. Es un gran momento para él y para ti, que quedará grabado en sus memorias. Yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón con mi Padre. Eso va a ser algo precioso para ellos. Así que, miren ustedes, ese es el legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos y que yo te animo a que lo empieces a trabajar. El económico, que puede ser bueno, no le decimos que es lo mejor, pero si tú llevas una buena vida, vas a dejar un legado económico a tus hijos. El segundo, el tiempo es fundamental porque con el tiempo yo les voy a dejar una gran herencia a mis hijos. Muchos recuerdos que quedarán grabados en su memoria. El moral, que es fundamental para su vida. Llegarán a ser grandes profesionales, llegarán muy lejos en su vida si yo les he dejado un legado moral, cómo poderse comportar en esta vida. Y el tercero, el legado espiritual. Si yo les dejo este legado, ese legado va a ser lo más fuerte y duradero que tengan en el resto de su vida. Así que yo te animo a que por encima de todo dejes este legado espiritual. De esa manera, tus hijos recibirán bendición y tú también podrás ser de bendición para otras personas, porque ya no solamente estás compartiendo con tu hijo, por medio de tu hijo estás llegando a otras personas, a otras familias. Ellos también se vuelven bendición. Imagínate qué hermoso, tu hijo a lo mejor viaja, se va a otro país y ahí está siendo de bendición. Tú le compartiste eso. Él es lo que es gracias a lo que tú hiciste en él. Y ahora eso lo está compartiendo con otras personas en otros lugares. Aprende pues a dejar ese legado a tus hijos porque ese legado va a ser perduradero, no se va a quebrantar, no se va a marchitar, no se va a corromper. Ese es el legado por excelencia que tú puedes dejar a tus hijos. Eso, mis hermanos, mis hermanas, quería compartir con ustedes el día de hoy. Les doy gracias a ustedes, a Radio Quinchuquí y a nuestro hermano que el día de hoy pues nos ha permitido compartir esta reflexión con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en este día y durante esta semana.
Muchas gracias, Pastor Pablito Morales, pues por ese tiempo que usted nos separó y pues somos privilegiados por escuchar esta palabra poderosa que muchas familias de seguro están dispuestos para poner en práctica y es muy importante. Así que en esta mañana tal vez algo que desea añadir ya en la parte última, Pastor, por favor. Bueno, principalmente desearles un feliz día, aunque atrasadito a todos los padres en este tiempo, pues que Dios les bendiga, les dé sabiduría y les dé fortaleza para seguir adelante en todo cuanto se propongan y que puedan hacer las correcciones que sean necesarias para poder ser una gran bendición también para sus hijos. Y a los hijos, pues, animarles a que puedan valorar el esfuerzo que también sus hijos que sus padres están haciendo por ellos. Así es, Pastor. Muchísimas gracias. Quedamos muy agradecidos por ese tiempo que usted separó para nuestras familias que necesitan la guía mucho más de la palabra de Dios. Así que para otra oportunidad estaremos solicitando. Muchísimas gracias, Pastor. Que siga adelante su familia y la congregación, que el Señor le siga bendiciendo. Gracias, Pastor. Bendiciones. Un gusto y que Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Bendiciones. Gracias a todos los oyentes que estuvieron en esta mañana compartiendo también, algunos tal vez de pronto, a otras familias, esta programación, precisamente nuestra agenda semanal que diariamente estamos con la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de bendición. Pague hoy acona, Dios solo pague chichina, Dios paximigo shamona hopashkan, chica y pachagukama. Ojalá que tenga una atención de Japispa, chichina práctica pichuraspago katipangichi. Que soma yachahuikunata, canal de YouTube. Chayman mialichipanchi, kayachahuikunata, canal de YouTube man mialichipanchi, chaypi con el nombre de Radio Quinchuquí. Chaygopi más caspa, con más tranquilidad tal vez, yachahuispa katipangichinispa invitapanchi y suscribirispa que canal de YouTube de Radio Quinchuquima. Pago y asconas, Dios bendiciacho. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Paguen y panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.